la pregunta del siglo. ¿Cuál es la pregunta del siglo? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si uno mirase las consecuencias del pecado. Recuerde cuando llegó un hombre ciego para que el Señor Jesús orara por él. Y llegó la pregunta también del siglo. ¿Quién pecó, este o sus padres? Si miramos las consecuencias del pecado, el SIDA, consecuencias de qué viene el SIDA. Ha llegado a la bajeza, que hay enfermedades que la transmiten los animales. Pero como el hombre se ha corrompido, tiene hasta relaciones que hacen con las mascotas que están de moda. Son situaciones muy delicadas. Entonces, hermanos, todo está traído unas consecuencias terribles. Las enfermedades venéreas, ¿de dónde vienen? Y si seguimos mirando las consecuencias del pecado, es una advertencia que Dios hace. Por eso es la pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dios mismo nos enseña inmediatamente, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, mi estimado hermano, sabiendo que el hombre de pecado fue destruido para no servir más al pecado. Y luego, en el bautismo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué tipifica? ¿Qué dice? ¿Qué enseña? Número 1, cuando la persona es sumergida en las aguas del bautismo, tan pronto el agua le cubre, le tapa, tipifica que el hombre de pecado es sepultado. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Cuando el Señor Jesús entró a su corazón. Luego viene la ceremonia, cuando Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, vienen situaciones, la batalla más terrible del bien o el mal, que es la lengua del diablo para destruir, para confundir y para apartar del camino de la fe cuando no hay responsabilidad. Esto es un acontecimiento sobrenatural inigualable. Por eso dice, fruto, el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, ¿qué sucede? No hay palabras para poder prescribir esa nueva criatura, ese nuevo nacimiento. Y por eso será testimonio cuando la persona desciende a las aguas bautismales. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Las cosas humanas, por eso es que el maligno se enseñorea. Pero cuando Cristo llega al corazón de la persona, se convierte en una realidad. Uno ya sabe que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Le tuvimos por herido, molido por nuestras causas. Es nuestra paga de lo que debíamos de pagar nosotros por el pecado. Eso fue sobre él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo. Falta seriedad, falta dominio propio. La moral cristiana. Entonces mucha gente piensa que es una religión. Qué grande equivocación. Cuando tú necesitas ser salvo. Recuerde que este cuerpo un día tiene que
desaparecer. Polvo eres y en polvo se convertirá. Pero cuando crecemos espiritualmente, ya no nos aferramos ni al mundo, ni al diablo, ni al pecado, porque somos nueva ¿qué? Criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces es una vida de bendición espiritual, de santidad, en la cual ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero cuando la persona simplemente tiene un interés humano, físico, económico, o de pronto por casualidad, tanta gente que llega a las iglesias. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces no se da cuenta que la gente llega por un tiempo, unos con unas emociones, otros parece que fueran muñequitos de cuerda, se les acabó y hasta ahí llegan. Y luego viene el pecado a enseñorearse. ¿Qué pasa? Vuelven atrás, como el perro vuelve a su vómito, como la puerca lavada vuelve a revolcarse en su seno, o sea, lo mismo que ella hace otra vez. Entonces vemos con mucho cuidado la seriedad, la responsabilidad. Vuelve la pregunta, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cómo va a volverse atrás después de que el Señor Jesús te lavó de sus maldades, destruyó el hombre de pecado y derramó su sangre en la cruz para ser libre de la maldición del pecado? Volver otra vez a la vieja vida y no vivir una nueva criatura. Porque ahí es donde está la sabiduría. La persona no tiene responsabilidad. Dios le dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Por eso, aquí vemos, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué sirve que cada año hagan un rito si el Señor ya lo hizo hace más de 2000 años? Él ya lo hizo de una vez por todas. Cuando uno estudia el libro de los Hebreos, se da uno cuenta. Ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, que venció la muerte, que la muerte no lo pudo detener, que murió lleno de gloria y de poder, que fue recibido arriba por el Padre y que dio testimonio en el bautizo. Recordemos, cuando los cielos se abrieron, ¿qué pasó? Se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Entonces, si usted fue bautizado, que mucha gente uno le habla, oiga, entréguele su vida al Señor Jesús. Y yo he encontrado miles de personas que me han dicho, yo no lo hago porque no soy consciente. Pero Dios te guía. No, Señor. Yo tuve un hermano que se convirtió y yo le dije, tenga cuidado porque usted tiene un compromiso. Duró un tiempo. Eso nos regañaba, nos insultaba porque no íbamos a la iglesia. Y ahora que anda descarriado, se llevó una hermanita, dejó la mujer y ahora está comiendo basura. Vaya a ver la vida de ese hombre. Entonces hay gente que no se convierte porque saben que es algo tan delicado. ¿Cómo será usted que ya lo hizo? Y Dios le dice, pero si usted ya fue bautizado. El hombre de pecado, usted dio testimonio que fue sepultado. ¿Por qué vuelves atrás? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, la gloria del Padre, entonces así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos,
Dios, qué responsabilidad la que tenemos. Pero ahí en la carne, esa batalla, que es otro tema tan delicado, como una persona se deja ganar de las emociones, de los deseos, del mundo, del diablo, de la carne. Se le olvida que es cristiano y después vienen las consecuencias que nos dejó don Adán y Eva, que fue la desobediencia. Pero Dios nos está advirtiendo, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en su resurrección. Por eso Jesucristo resucitó lleno de gloria. Está a la diestra del Padre. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, el hombre de pecado fue destruido. Ya no servimos al pecado. Vivimos para la gloria de Dios, llenos de bendición, de poder, de gracia, en crecimiento, en sabiduría, en conocimiento. Es donde uno se da cuenta cómo Dios tuvo misericordia y pasó por alto los pecados de nuestra ignorancia. Ahora, ¿cuál es el milagro de la salvación? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿por qué salir con disculpas? Con mentiras, falta de responsabilidad, falta de carácter, falta de dominio propio, falta de seriedad. ¿Usted cree que les puede burlar de Dios, hermano? El Señor dice en su palabra que si una persona, después de haber tenido conocimiento de la verdad, no le quedan más sacrificios por los pecados, y era mejor que no hubiera nacido que haber conocido el Evangelio y volver atrás. Es mejor que usted no hubiera nacido, pero de Dios no se burla. Veamos las consecuencias. Cuando una persona se llena de soberbia, de ira, y cuando el diablo se aprovecha de esas debilidades humanas, ¿cómo vienen las consecuencias? El rey David se sentía afrentado. Cuando el profeta le da el mensaje de Dios, el hombre se le cayó la venda y decía, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo será una persona cuando vuelve atrás y se revuelca con el diablo? ¿Cómo le queda la conciencia? Sabiendo que no debía hacerlo y lo hizo. Se le convierte en una afrenta. Hay otros que todavía son más cínicos. No les gusta la verdad. A ellos les gusta jugar a la religión. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son simpatizantes que van de un momento para otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que la persona no es responsable de sus actos, de sus hechos. Vienen los demonios de adulterio como si nada, siguen igual. De pecado, de desobediencia, de blasfemia, de borrachera. Es como el perro que vuelve a su vómito, dice la palabra de Dios. Oiga, qué delicados son esos dos temas. Mejor que no hubiera nacido que haber tenido conocimiento de las cosas de Dios y volver atrás. Y el otro es como el perro que vuelve a su vómito. Entonces, mi estimado, usted debe ser responsable. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, falta de seriedad, falta de respeto, falta de dignidad. Pero todo eso tiene una recompensa. Que uno se da cuenta, hermanos, lo delicado que es. Hermanos, cuando la gente vuelve atrás, el diablo los atropella, los destruye, los arruina. ¿Y quién nos libra? Si tuvieron la oportunidad de haber conocido a Dios, pero no le glorificaron,
se envanecieron en sus razonamientos. Esto quiere decir que la persona no es responsable. Mire, cuando la mente humana trabaja, la parte espiritual desaparece. Uno ve casos. Hermanos, toda una vida de servicio a Dios. Y hemos visto las poderosas bendiciones. Cómo Dios bendice, prospera, multiplica. Dios nos saca de la maldición del pecado, donde todos ganábamos dinero, pero se quedaba unos en el licor, otros en los placeres, otros en las orgías, otros en la sexualidad, otros dándole culto a su propia carne, operaciones, liposucciones, bueno, tantas cosas que eso vale millonadas. Otros el orgullo, otros los malos deseos, las pasiones juveniles. Entonces, Dios nos saca de esa maldición. Y ahora, porque Dios dice, de su diezmo. ¿Qué pasa? La gente le da lugar a su mente. Y blasfeman, vituperan, se apartan, pero nunca reconocen la bendición de Dios. Yo he visto cantidad de gente que Dios los ha hecho empresarios. Y resulta que por la parte de la ofrenda, el diezmo, ellos no reconocen que son inversiones que hacemos para la gloria de Dios. ¿Cómo compramos los terrenos? ¿Cómo hacemos la iglesia? Pues Dios bendice la iglesia, Dios prospera la iglesia, Dios levanta a los hermanos. Entonces damos de lo que Dios nos da. Por eso, hermanos, hay que tener un cuidado para no darle lugar a su mente. Por eso dice Proverbios 26:11, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Que dice la segunda de Pedro 2, 21 y 22, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció lo que del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Por eso, hermanos, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Entonces Dios nos enseña, Dios nos exhorta para que tengamos un cuidado único. Hermano, ¿qué es mejor? Piénsalo. Que usted en el mundo todo lo que conseguía, borracheras, alcoholismo, drogadicción, prostitución, perdición. ¿Qué le quedaba? Nada. Pero hoy en día tenemos el 90% de bendiciones. Damos solo una partecita para extender el evangelio. Pero ¿qué le va a gustar al diablo que extendamos el evangelio? Entonces pone a la gente en duda, unos blasfeman, otros vituperan, otros maldicen, reniegan. Eso es delicado, hermano. Dios dice en Malaquías, he escuchado tus palabras duras contra mí. Pues contra Dios porque uno está cumpliendo la palabra de Dios. Y uno enseña la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Eso son cosas que Dios ha ordenado. Pero cuando la gente se deja destruir, amargar, les pasa lo del perro que vuelve ¿a qué? A su vómito. Eso dice Proverbios 26:11. Así que el necio que repite su necedad. Entonces, hermanos, Dios es muy claro. Hermanos, lo que pasa es que hay que estar en el gozo del Señor. Porque uno ve a la gente, hermanos. Un día llegó unos muchachos, eran 5, de los cuales hay 2 pastores. Y resultó uno
carro último modelo, chequera a la mano, vestidos impecables. Entonces estábamos adquiriendo las emisoras, comprándolas. Y el hombre siempre 1, 10, 20 millones, 30, 50, 100 millones. Sacaba su chequera. Y un día me acercó con un cheque. Me dice, pastor, usted vio cómo llegué yo a la iglesia, ¿no? Pero Dios me ha bendecido, que estoy asustado. Tengo acciones en Ecopetrol. Tengo propiedad. Él lloraba de lo sorprendido, como dice la Escritura. Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Pero un día lo cogió un hereje y lo volvió a pedazos. Y se perdió el hermanito. Como al tiempo, pasaron los días y regresó, llorando otra vez, pero ya no de alegría, sino de vergüenza. Pastor, uno se deja engañar de la mente. Me pasó lo de Judas, un transgresor. No reconocí y hoy en día no tengo para tomarme un tinto. Y todos los que me dañaron, todos los que me corrompieron, todos me voltearon la espalda. Ese es el diablo. ¿Y cuántos casos hay así? Hermanos, si Dios dice que usted debe cumplir con sus deberes, obedézcale a Dios. Pero si viene el diablo y te saca la palabra para meterse el mismo diablo, ¿en qué quedó? Ahí vienen las consecuencias. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Antes Eva le dice, Dios no nos dijo, hay 99 bendiciones, solo una no lo toque, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que lo hagan, morirá. Y vea usted cómo quedaron. Y hoy en día eso es, hermanos, envidia, la herejía, los enemigos de Dios. Saulo de Tarso era un enemigo con 4.000 sicarios y Dios lo tomó. El hombre entendió y es el gran apóstol Pablo. Pero muchos no lo comprenden y ahí es donde está todos estos problemas de que la gente descaradamente vuelve atrás. Si pecaremos voluntariamente, ser fieles, abnegados. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, la muerte no lo detuvo. Él resucitó al tercer día como lo había declarado. Está a la diestra del Padre lleno de gloria, de poder y de gracia. Usted murió al pecado. ¿Cómo va a volver atrás? ¿Cómo te va a dejar engañar? Oh, es insensatez. La peor brutalidad. Que usted haya conocido el Evangelio y alguien te haya sembrado el odio, la cizaña, la duda. Sobre todo lo que más el diablo ataca es por la parte financiera. Eso que le pidas. No, Dios nos da para dar. Porque ¿de dónde damos si Dios no nos da? No, Dios nos bendice a manos llenas. Está escrito, Dios bendice al dador alegre. Pero cuando tenemos desobediencia, pecado, falta de sinceridad, hipocresía, y usted volvió atrás y la conversión fue de labios, entonces, ¿de qué le sirve? Hermano, usted no puede dejarse llenar de la ira, de la soberbia. ¿Qué le dice el Señor a usted cuando se llena de ira? Isaías capítulo 30, verso 9 en adelante. Porque este pueblo es rebelde, hijos de mentirosos, y
Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová porque les molesta, les fastidia y son dioses de trapo, de papel, de nada. Que me dicen a los videntes, no vean, ni a los profetas, no profeticéis lo recto. Decimos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Dejar el camino apartado de la senda, quitar la nuestra presencia del Santo de Israel. Quitar de nuestra presencia. Gente que, hermanos, no le gusta la verdad. Son unos chantajistas, pero sepulcros blanqueados. Por eso dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 2 en adelante. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Hermanos, es delicado cuando no tiene esa firmeza, esa sinceridad, ese reconocimiento. ¿Por qué todos estos mentirosos no llegaron antes cuando usted estaba en la desgracia? Y después de que conoce al Señor Jesús, te llegan y usted no tiene entendimiento. No, si el Señor Jesús fue que me rescató, yo no necesito palabras halagüeñas, no necesito profecías falsas, no necesito que venga a dañarme la mente. Si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo el testimonio, la salvación, el perdón, la nueva vida. No os dejéis mover fácilmente. Según de Tesalonicenses 2 en adelante, la firmeza, la lealtad. Hermanos, una vez llegó una secta elegida, recién convertido. De mire, Señor, le agradezco al que me sacó a mí del pecado, se llama Jesucristo. Entonces, no pierda su tiempo. Yo ya soy un cristiano. ¿A qué viene? Si soy cristiano, vaya, engaña a los que están en el mundo. Pero que viene a tocarme la puerta. Yo soy de Cristo. Él me rescató. Él me perdonó, Él me libertó, Él me hizo una criatura, fuera espíritu inmundo. Pero cuánta gente no tiene ese carácter. Y Dios le advierte, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, los falsos Cristos, los falsos cristianos, los falsos, llenos de demonios, de sectas, de engaño. Esos son los apóstatas. Y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Brujos, hechiceros, encantadores, llenos de visiones mentirosas, de sectarismo religioso. Pero hay de todo, hermano. Pero si Cristo llegó a tu vida, el Señor Jesús te rescató, ¿por qué vas a ser un Judas? Después de que el Señor te rescata, hermano, por las pasiones, por los deseos, por el pecado, ¿por qué vas a cambiar la gloria de Dios? Hermanos, hay que obedecer. ¿Qué dice el Señor? Piénsalo. Lo que Dios te habla a tu corazón, a tu conciencia.
Cuando hablamos de economía, él dice, Malaquías 3:10, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dios se compromete a sustentarse cuando usted cumple con su diezmo. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, hermanos, si Dios se hace cargo, ¿cómo vas a creerte un parlanchín que te llene de odio, de resentimiento, de amargura? A la bendición que Dios tiene para su vida. La palabra de Dios para poderla reflexionar, aceptar, meditar, para que nos corrija, nos enseñe. Si Dios es el que dice, el que inventor de los diezmos y ofrendas, es el dueño del mundo. Y se hace cargo para bendecirnos. Y que nunca nos falte el sustento. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Es el dueño del mundo el que lo habla. Entonces nosotros tenemos que tener todo el cuidado. Porque hay gente, hermanos, y ahí viene el juicio de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. En Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Entonces la gente que habla, que para qué llevan, que para qué esto. Están hablando contra Dios porque uno es un trabajador de él. No es más, hermano. Uno no es dueño de nada. Dios es el dueño de todo. Y lo bendice, te bendice cuando obedeces la palabra. Pero cuando cae contra los enemigos, hermano, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás el servir a Dios que aprovecha, como quien le dice a la gente, pero este hermano, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué lleva? ¿Para qué no sé qué? ¿Qué? El mismo diablo, hermano. Aquí Dios lo está desenmascarando. Habéis dicho por lo demás el servir a Dios que aprovecha, que guardaremos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. No, los que hacen impiedad menos. No son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó, oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él, para que los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre, serán para mí especial tesoro. El diablo te quiere maldecir con engaños, con mentiras, que usted nunca cumpla. Nunca. Y ahí está el fracaso. Hermanos, eso lo sabe cualquiera. Si usted es una persona que cumple sus créditos, sus deberes, tiene puertas abiertas en todo. En su trabajo, en su empresa. Y la misma gente creen que usted es una bendición. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Hermano, ¿cómo te vas a dejar de llenar de cizaña, de herejías, de envidia, de odio, de cuentos, de mentiras? Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo hay gente, hermanos, enajenada
por el diablo, que murmuran, blasfeman, critican. Hermanos, si Dios ha hecho algo que solo el amor de Él lo ha podido hacer, perdonándonos, cambiando. Por eso es que tenemos que tener toda la obediencia a la palabra y no dejarnos engañar, desilusionar, acabar, destruir. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que si todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él para semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya la muerte no se enseñorea más de él. Así cada año lo crucifiquen, pero es un pedazo de tiesto. Es una imagen. Luego lo bajan, lo guardan para el otro año y sacan otro. ¿Resucitó? No, él resucitó por la voluntad del Padre que lo envió. Eso no son cuentos, ni ritos, ni besos, ni gore. Eso no vale nada. Hermanos, es un privilegio haber conocido el Evangelio. Es un honor, pero es tanto la bendición que el diablo te quiere descargar. Las cosas buenas hay que cuidarlas. Usted no tiene una cosa costosa y la deja que todo el mundo se la lleve. No. Usted la cuida. Porque te ha descuidado. Entonces, hermano, si Dios te ama, que usted debe ser fiel, sincero, agradecido, honesto, un verdadero cristiano. Porque si morimos con Cristo, también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. Está a la diestra del Padre lleno de gloria y de poder. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que hicieron? Es un rito en que le beneficia a usted en nada. Simplemente es una excusa o un pretexto para que usted siga engañándose. Entonces, ¿quién se aprovecha de ahí? La religiosidad, el engaño, la mentira. Usted sí que va de mal en peor. Engañado y siendo engañado. Pero cuando Cristo llega, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿dónde está la sinceridad, la obediencia, la franqueza? Si él dio su vida por nuestros pecados, no para que lo crucifiquen cada año, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñará más de él. Por eso, hermanos, nos salvó perpetua y eternamente. Y de ahí viene ese fruto, esa bendición, hermano. Por eso buscamos de Dios en oración, ruego, súplica, en ayuno, en oración. Vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder. Padre, glorifícate, ministra, liberta.
Rompe yugos, ataduras, conjuros, maldiciones. Arranca toda venda, toda ceguera. Porque tú diste tu vida. Allí murió en la cruz. Una vez por todas. Para que por cuanto vive para Dios. Así también nosotros, que hemos muerto al pecado, vivamos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque tenéis que volver al pecado, al fracaso, a la derrota. Porque no estar firmes, fieles, sirviendo al Dios de la gloria, para que Dios te llene de su amor, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Por eso, hermanos, no podemos. ¿De qué le sirvió al pueblo de Israel que Dios le diera la ley? Nunca le cumplieron, nunca. Cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos, Dios mismo le dice: Moisés, mire, estos se corrompieron. Y fue cuando Moisés bajó del monte, con las tablas ya, y las partió de ver que el pueblo, hermanos, sin Cristo nada somos. Separados de Él nada podemos hacer. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No sabéis que os sometéis a alguien como esclavo. Ahí está el problema, que el diablo te emociona, te engaña para hacerte un esclavo. Hermano, es tan delicado cuando se pierde la gracia de Dios. Pregúntele a Adán y Eva, Dios los echó del paraíso. Imagínense donde tenían todo. Pero a veces la soberbia, la altivez, la inmadurez, las pasiones, el mundo, el mismo diablo. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón, con sinceridad, hermano, aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Oh Padre, ayúdanos, ábrenos los sentidos. Que tu palabra gobierne cuerpo, alma y espíritu, para ser libres del pecado, para ser siervos del Dios Altísimo. Hablo como humano, pues nuestra humana debilidad, así que como para iniquidad, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías usted como un pecador, como un transgresor, destituido en la desgracia? Entonces, hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas. Permita que Dios te santifique. Permita que Dios se glorifique. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Dios nos da sabiduría, conocimiento, responsabilidad, para que nosotros, hermanos, seamos de Cristo desde la coronilla hasta la punta de los pies. Con sinceridad, con amor, con obediencia, para que no seamos transgresores, volver a la esclavitud con 7 demonios peores de los que tenías antes.
Y de ahí vienen las consecuencias. Mi estimado hermano, inclina tu rostro, que Dios te dé sabiduría. Escuche, reciba, estudie la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No salir con cuentos, con profecías falsas. Mira que nadie os engañe. En ninguna manera. El Espíritu Santo da testimonio. Estamos en los retiros de oración, de ayuno. Dios nos da ese privilegio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estos géneros, mañas, costumbres, desgracias, hechizos, salen con oración y ayuno, toda ruina. Hermano, que Dios te dé sabiduría. Un corazón dispuesto para amarle, para servirle, para ser lleno de gloria y de poder. Cristo dio su vida. Por eso Él es el autor, el dueño de nuestras vidas, a quien le entregamos nuestro corazón, cuerpo, alma y espíritu. Porque Él es el Salvador del mundo. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podemos ser salvos. Somos de Cristo, hermano. Persevera, vuélvete en amistad con Él. Ahí estamos en los poderosos retiros de oración, de ayuno. Se rompen yugos, ataduras. Hermanos, esas lindas vigilias que me corresponden todos los viernes. Ahí estamos. Mira que te mando que te esfuerces. Hermanos, tenemos que ser valientes. ¿Cómo es posible que una gente de mundo se expone a lo que sea y no le da miedo? Y nosotros para bendición, para la gloria de Dios. Hermanos, más fieles que nunca. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mi estimado hermano, es con un esfuerzo. No te dejes de engañar de tus sentidos, de tu mente, sino siempre, hermano, con firmeza, con fidelidad, confiesa la palabra de Dios. Solamente esfuerza. El reino de los cielos es para los valientes y Dios te da fuerza, valor para cuidar de hacer conforme la palabra que nos comparte. Los hombres de Dios obedecieron la palabra y por eso llegaron. Por eso Dios les utilizó. Ahora nos toca a nosotros. Nunca te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Dios pone un ejemplo. Los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Oh Padre, glorifícate. Derrama bendiciones como está escrito. Comeréis hasta saciados. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Solamente esfuérzate, hermano. Echa fuera toda pereza, toda cizaña, toda basura del maligno. Y vamos en victoria, hermanos. Oh Señor, gracias, porque tú no haces acepción de personas, Padre. En tu palabra se revela en el Evangelio la fe, la enseñanza, el conocimiento. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por eso apártese de toda iniquidad. Porque los malos hombres y los engañadores van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste
en la palabra que Dios te ha sembrado en tu corazón y te ha persuadido, porque es palabra de Dios. Por eso, hermanos, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que retienen por la fe y perseveramos, clamamos, hermanos, hasta cuando Cristo venga. Esa es la meta, hasta cuando Cristo venga. Señor, gracias. Corta ligaduras, conjuros, maldiciones. Señor, esa unción, esa plenitud de gloria. Pon ángeles 24 horas derramando unción, cortando yugos, maleficios, hechizos, conjuros. Que tu palabra corra como ríos de gloria, Señor. Sí, Padre, porque por ella nosotros tenemos la vida eterna, Señor. Reprendemos toda falsedad. Sí, Padre, glorifícate, dale discernimiento. Esa poderosa unción, Padre, que nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Padre, satura, santifica estos retiros de oración. Añade multitudes cortando dudas, incertidumbre, desgracia, muerte, falsedad, en el nombre poderoso de Cristo. ¿Cuál es la máxima que Dios tiene para tu vida? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Señor, tu palabra dice que si alguien añade al libro que es tu palabra, es que está escrito, vendrán sobre él plagas. Señor, se ha hecho. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, Dios le quitará del libro de la vida. Por eso, hermanos, que Dios te perfeccione, que Dios te santifique, que tengas plenitud, certeza, una fe viva, para que el día del juicio o en el momento difícil Dios tenga misericordia y te escuche, porque el diablo te quiere apartar, descarriar. Dios te llamó para tener su vida en su mano y nunca te apartes de él, ni a diestra ni a siniestra, para que así mismo, hermanos, nos gocemos. Domingos de gloria. Hermanos, vemos las multitudes llegar a la iglesia, miles. Vamos a que Dios forme ese ejército invencible. Pues es que, hermanos, perseverar, ser fieles, a orar, clamar, ayunar. Caen legiones, potestades, maldiciones. Las puertas del infierno no prevalecen. Ahí vemos la iglesia. Los hermanos llegando por centenares. Dios está formando un pueblo de poder, de bendición, de ver la gloria de Dios, un mover gigante. Eso es lo que queremos, deseamos, la gente humillándose, Dios ungiendo, bautizando. Deja que Dios te invada de su gloria. Entrégale tu corazón. Que aún todo lo que respire, alabe a Jehová. Sí, hermanos, damos gracias al Todopoderoso, porque para siempre es tu misericordia. Así que, mis hermanos, para el que cree, todo le es posible. Sean bienvenidos, hermanos. Cristo resucitó hace más de 2000 años. Y la gente, cada año, pero no cambian, van de mal en peor. Pero cuando llega ese Cristo vivo a tu vida, hermanos, para el que cree, todo es posible. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios.
Iglesia del Millón, Avenida Ciudad Cálido 65. Todos sean bienvenidos.